En el corazón helado del Imperio ruso, a principios del siglo XIX, los palacios de los Románov eran más que meras residencias, eran teatros de poder, intriga y secretos mortales. Las paredes doradas del Palacio de Invierno fueron testigos de conspiraciones que podían derrocar a un zar y elevar a otro. Fue en este ambiente opulento y peligroso donde la joven gran duquesa Ana Pavlovna, hija del emperador Pablo I, creció, ajena al hecho de que su destino ya estaba siendo trazado en los mapas estratégicos de Europa. Sellada con el sacrificio personal, desvelará la historia detrás de lo que muchos llaman la princesa que fue vendida por su padre, que en realidad fue una negociación orquestada por su hermano. Una narrativa que comienza con un oscuro secreto en el trono ruso. Si te encanta desvelar los misterios ocultos de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje apenas comienza y no querrás perderte ningún detalle. Y si estas primeras pinceladas de esta historia ya te han atrapado, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las demás voces ocultas de la historia. La Europa de aquella época era un barril de pólvora y una sola chispa podía incendiar el continente entero. Esa chispa tenía un nombre: Napoleón Bonaparte. El emperador francés rediseñaba las fronteras y derribaba monarquías antiguas con una velocidad aterradora. Para el zar Alejandro I, contener la ambición de Napoleón se convirtió en la principal prioridad y estaba dispuesto a usar cualquier arma a su disposición, incluido el futuro de su propia hermana. Derecho divino de los reyes. Todos. Entregar a Ana a Napoleón colocó a Alejandro I en una posición delicada. Necesitaba demostrar fuerza y al mismo tiempo solidificar una coalición antifrancesa. La búsqueda de un pretendiente adecuado para su hermana se convirtió en una misión de Estado de la más alta importancia. El novio ideal no solo necesitaría ser de sangre real, sino que también debería representar a una nación dispuesta a luchar y morir para frenar el avance del imperio francés en toda Europa. Rusia se volvió entonces hacia el oeste, hacia una de las familias reales que más había sufrido a manos de Napoleón. Una familia exiliada, pero con un nombre poderoso y una voluntad inquebrantable de reconquistar su trono perdido. Era la casa de Orange-Nassau, y su heredero, el joven príncipe Guillermo, emergió como el candidato perfecto para sellar el destino de Ana y el futuro de la alianza contra Francia. Batalla. Su familia había sido expulsada de los Países Bajos por las fuerzas revolucionarias francesas, y él creció con el peso de la responsabilidad de restaurar el honor y el trono de su casa. No era un príncipe de cuentos de hadas, criado en el lujo de un palacio pacífico, sino un soldado experimentado que sirvió bajo el mando del duque de Wellington en la guerra peninsular. Familia de su poder y de su patria. Para el zar Alejandro I, estas cualidades eran mucho más valiosas que vastos territorios o riquezas. Guillermo representaba la resistencia, la legitimidad monárquica y, lo más importante, un compromiso militar inquebrantable con la causa de la coalición antinapoleónica. Él era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Apoyo militar necesarios para que pudieran soñar con retomar el control de los Países Bajos tras una eventual derrota de Napoleón. Para ellos, la mano de la gran duquesa Ana Pavlovna no era solo la mano de una novia, sino la llave para la restauración de una nación entera. Hombre que su hermano había elegido para ella, sin consultarla. Su vida estaba a punto de ser irrevocablemente alterada por razones de Estado que, aunque grandiosas, eran frías e impersonales para una joven mujer. ¿Qué opinas tú de estos matrimonios políticos? Déjanos tu comentario, porque queremos saber si crees que el deber puede realmente vencer al corazón. Así, los engranajes de la diplomacia comenzaron a girar, movidos por intereses estratégicos y por la necesidad mutua. Las negociaciones,
que siguieron fueron complejas y meticulosas, revelando la verdadera naturaleza de este arreglo. No se trataba solo de unir a una pareja, sino de fusionar los intereses de dos imperios, y cada detalle, cada cláusula del contrato matrimonial tendría un precio que se pagaría en oro, en títulos y en última instancia en la libertad de la propia princesa. La diplomacia real. La narrativa de la princesa que fue vendida cobra fuerza aquí, ya que los términos del acuerdo eran abiertamente transaccionales. El lado ruso exigía garantías y respeto, mientras que la Casa de Orange buscaba el máximo apoyo político y financiero. El romance era un elemento inexistente en estas discusiones de alto nivel. Una fortuna que ayudaría a financiar la restauración de la monarquía holandesa y la reconstrucción del país tras años de ocupación francesa. Este valor no era un regalo, sino una inversión estratégica de Rusia en la estabilidad de un futuro aliado en la frontera occidental de Europa, particular donde quiera que residiera. Este era un punto innegociable para la devota gran duquesa y para la corte rusa, un pedazo de la patria que llevaría consigo a una tierra predominantemente protestante. Su consentimiento era una mera formalidad, su futuro personal una consideración secundaria ante la inminente amenaza representada por Napoleón Bonaparte. Conflicto de creencias se convertiría en un verdadero campo de batalla diplomático, poniendo a prueba los límites de la tolerancia y el compromiso de ambos lados. Protestantismo calvinista, la religión de Estado en los Países Bajos. La unión de dos figuras tan importantes de credos diferentes era casi inédita. Humillación para Rusia y una victoria para el mundo protestante, algo que el zar Alejandro I no podía permitir. Aparentemente insuperable para la educación de los hijos de la pareja. La estabilidad de la futura monarquía estaba en juego. Descendientes no compartirían su profunda conexión espiritual con Rusia. Brevemente, al contacto humano. Les había sido impuesto inteligencia que la caracterizaban. Sus cartas revelaban una mente perspicaz y una dignidad innata. Aunque el arreglo era político, demostraba un deseo genuino de cumplir su papel con excelencia, como una verdadera hija del Imperio ruso. Había, sin embargo, una melancolía subyacente, la conciencia de que estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía. Quedó impresionado con la belleza y la postura regia de Ana, mientras que ella encontró en el príncipe a un hombre cuya apariencia y modales eran agradables, superando quizás las expectativas de un matrimonio puramente político. Hubo un alivio mutuo, una sensación de que la convivencia podría ser como mínimo armoniosa. Dos grandes potencias, pero detrás de toda la pompa y el esplendor había un adiós inminente. Para Ana, cada momento de la celebración era también un paso más lejos de su hogar, de su familia y de su amada patria rusa. Mas volvía a casa. Era consciente de que estaba viendo los rostros de sus familiares y los paisajes de su infancia por última vez. Arquitecto de su destino, le ofreció un solemne adiós. La acompañaba, incluyendo a su confesor espiritual, damas de compañía y sirvientes, para ayudar en su adaptación. Este séquito era su pequeña Rusia portátil, un vínculo tangible con su pasado. Sin embargo, sabía que, para ser aceptada en su nuevo hogar, necesitaría abrazar su nueva identidad como princesa de Orange, sin borrar completamente el alma rusa que llevaba dentro. Promesa de un nuevo comienzo para una nación que emergía de las cenizas de las guerras napoleónicas. Su llegada no era solo la de una novia, sino la de un símbolo de esperanza, paz y de la poderosa alianza que ayudaría a moldear el futuro del continente europeo. Un misterio, una figura de un imperio lejano y poderoso, cuya presencia prometía estabilidad y una valiosa conexión con una de las mayores potencias del mundo. La recepción fue formalmente cálida, pero la verdadera aceptación llevaría tiempo.
Encontró las costumbres holandesas simples, a veces incluso rústicas. Esta diferencia de estilo de vida fue uno de los primeros desafíos que tuvo que navegar para integrarse en su nueva familia y en su nuevo país. Caracterizaba buscando comprender no solo las palabras, sino también la mentalidad y los valores de la nación que ahora lideraría junto a su marido. Comparte este video con alguien que también sea un apasionado de los romances históricos. Si estás disfrutando esta inmersión en las decisiones más difíciles de la realeza, apóyanos con un like y comparte este video con quien ame las historias reales tanto como tú. A pesar de sus esfuerzos, Ana inicialmente se sentía una extranjera. Encontró consuelo en su capilla ortodoxa, un santuario personal que era un pedazo de Rusia en suelo holandés. Su correspondencia con la familia en Rusia revela su soledad y nostalgia. Sin embargo, estaba decidida a cumplir con su deber y lentamente comenzó a encontrar su lugar, no como una princesa rusa exiliada, sino como la futura reina de los Países Bajos. Mutuo y la necesidad de presentar un frente unido para su nación. El amor, si llegó, fue un florecimiento lento y gradual, nacido de la convivencia y de los desafíos enfrentados juntos. Común que trascendía la política. Eran ahora los fundadores de una nueva línea de una monarquía restaurada, un papel que ambos se tomaron muy en serio. Temperamento pragmático y holandés contrastara con su propia naturaleza apasionada y rusa. Hijos, encontrando un equilibrio entre sus personalidades distintas. Violentamente sacudida. Un golpe devastador para la monarquía de Orange-Nassau. El reino, establecido por el Congreso de Viena como un estado tapón para contener a Francia, se estaba desintegrando. El rey Guillermo I, suegro de Ana, adoptó una postura intransigente, enviando tropas lideradas por su hijo, el príncipe Guillermo, para reprimir la insurrección. La situación escaló a un conflicto armado, poniendo al marido de Ana en el centro de la crisis. Marido partir a la batalla, temiendo por su vida y por el futuro de su familia y de su reino. Como futura reina, tuvo que mantener la compostura y proyectar una imagen de fuerza y estabilidad, incluso mientras el país se fragmentaba. Su papel era apoyar a su marido y a la corona, sirviendo como un pilar de resiliencia en medio del caos político que los rodeaba. Bélgica. Fue una humillación política para la Casa de Orange y una pérdida territorial significativa. Para Guillermo y Ana fue una dura lección sobre los límites del poder y la complejidad de la política europea. La crisis los unió en su adversidad, forzándolos a navegar juntos por las turbulentas aguas de la diplomacia y de la guerra. Cohesionado, habiendo sobrevivido a una de las mayores crisis de su historia, Ana ahora tenía la oportunidad de dejar su propia marca, no solo como una consorte real, sino como una reina que, aunque de origen extranjero, tenía un profundo interés en el bienestar de su nación adoptiva. Rusa abrazó su papel como reina de los Países Bajos con seriedad y dedicación, concentrando sus esfuerzos en áreas como la caridad, las artes y la educación, dejando un legado duradero que iba más allá de la política. Generosidad era legendaria y frecuentemente usaba sus propios recursos para financiar estos proyectos, demostrando un genuino sentido de responsabilidad social hacia el pueblo que la acogió. Tradiciones rusas en sus palacios, creando una fascinante fusión cultural que introdujo elementos del esplendor ruso en la más sobria sociedad holandesa. Informal, pero importante, entre las dos naciones. Significativo que su nombre fue literalmente grabado en la geografía del país. En 1846, una gran área de tierra recuperada del mar en la provincia de Holanda septentrional fue transformada en un nuevo municipio. En un homenaje directo y afectuoso a la reina, esta nueva tierra recibió el nombre de Ana Pavlovna, una versión holandesa de su nombre patronímico ruso. Sus años como reina,
no fue solo un gesto formal, sino un reconocimiento popular de su contribución a la nación. La ciudad de Anna Pavlovna permanece hasta hoy, un recordatorio vivo y floreciente del legado de una reina rusa que hizo de Holanda su verdadero hogar. Por las venas de la realeza holandesa moderna, una conexión histórica permanente entre la Casa de Orange-Nassau y la dinastía que un día gobernó Rusia. Y si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete ahora mismo y comenta. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Su historia también influyó en la percepción de las reinas consortes en Holanda. Ana demostró que una reina de origen extranjero podía ser una fuerza activa para el bien, con su propia esfera de influencia y sus propios proyectos. Estableció un precedente de compromiso social y cultural que inspiró a las reinas que la sucedieron, moldeando el papel de la consorte real de una forma más dinámica y participativa. Su deber hacia su nueva patria. Este equilibrio complejo plantea una pregunta intrigante sobre la verdadera naturaleza de su relación con el rey Guillermo II. Románticas registradas, pero las evidencias sugieren una profunda asociación basada en el respeto, la lealtad y un afecto que creció con el tiempo. Valoraba. Eran un equipo unido contra las tormentas políticas y los desafíos personales. Historia de amor, una que no comienza con una mirada apasionada, sino con la firma de un tratado. Una que se construye día a día, a través del cumplimiento del deber, el respeto por las diferencias y la creación de una vida compartida. El crepúsculo de su reinado y de sus vidas revelaría la profundidad de este lazo forjado en el crisol de la realeza. Similar en su país, Guillermo aceptó una reforma constitucional que transformó los Países Bajos en una monarquía parlamentaria, limitando significativamente el poder real. Solo un año después, en 1849, falleció repentinamente, dejando a Ana viuda tras más de 30 años de matrimonio. Un período de luto intenso, retirándose de la vida pública. Como reina viuda, se dedicó a preservar la memoria de su marido y a apoyar a su hijo, el nuevo rey Guillermo III, en sus primeros años de reinado. Ortodoxa y en la correspondencia con los parientes que aún vivían. Su identidad rusa, siempre presente, se hizo aún más prominente en su viudez, en la cripta real en Delft, y el secreto más oscuro del trono ruso. Ahora podemos entender que este secreto no era un crimen oculto o una conspiración siniestra en el sentido tradicional. La verdad era, en cierto modo, más fría y más reveladora sobre la naturaleza del poder absoluto. El secreto era la aceptación tácita de que un ser humano podía ser un instrumento de Estado. Garantizar la supervivencia de su imperio contra la amenaza napoleónica. El secreto oscuro era esa deshumanización calculada, la transformación de una hermana, hija y mujer en un activo diplomático, cuyo valor se medía en tratados y batallones. La oscuridad residía en la impersonalidad del acto. Influencia. Se negó a ser solo una pieza de negociación. En cambio, se convirtió en una reina amada, una matriarca de una dinastía y un símbolo de caridad y cultura, trascendiendo las circunstancias de su matrimonio arreglado. Encontrar significado, deber e incluso felicidad dentro de las estructuras rígidas impuestas por el nacimiento y la política. Siempre la historia rusa y la holandesa. Las narrativas históricas rara vez son simples. Lo que comenzó como un acto de sacrificio político se transformó en una vida de notable influencia. Ana no fue una víctima pasiva de su destino, fue una agente activa en la formación de su nuevo país. Su vida desafía la noción simplista de la princesa vendida, mostrándola como una figura de inmensa fuerza y resiliencia que dejó su marca indeleble. Las relaciones demuestran que la lealtad, el respeto mutuo y un propósito compartido pueden crear un vínculo tan fuerte
o quizás incluso más duradero, que el romance idealizado. Es un amor histórico, moldeado por las circunstancias de su tiempo, pero universal en su demostración de compañerismo y compromiso. Monumentales. Si te ha gustado desvelar este secreto del trono ruso, por favor, deja tu like, comparte y comenta qué otra historia de amor histórico te gustaría ver en nuestro canal. Tu participación es lo que nos mueve. De dejar un legado que el tiempo no puede borrar. El eco de su vida resuena a través de las generaciones.